Decíamos recién en la canción y declarábamos cosas muy importantes que son reales, ciertas, que Él murió pensando en nosotros allí en la cruz, que viviremos para alabarle, para adorarle. Si realmente lo hacemos de esa forma, estamos en el lugar correcto, en la forma correcta, porque tenemos que levantar un altar de adoración al Señor. El pasado domingo me refería a por qué adoramos a Dios y usé un pasaje que lo dice en misma escritura de por qué lo adoramos a Él, que yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Entonces, si fuimos creados para adorarle, lo más noble, sublime, supremo que podemos hacer cada uno de nosotros es adorarle a Jesús, adorarle a Él por sobre todas las cosas, porque Él y decía brevemente que Él es digno de adoración, adoramos para traer su presencia, lo adoramos por su majestad, su realeza, para traer su gobierno. Si hay presencia de Dios, hay gobierno de Dios, indefectiblemente, y para traer su voz. Entonces, dicho esto, corresponde levantar un altar de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al verdadero Dios. Dice Habacuc, capítulo 2, ¿acaso los dioses falsos pueden darte enseñanzas? Es una pregunta que hace Habacuc. Creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, conocemos la respuesta, pero realmente hay mucha gente que no conoce la respuesta correcta. Aunque estén de oro y plata, no tienen vida. En cambio, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante Él. Y Pablo en 1 Timoteo dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Lo deja bien claro. Entonces, tenemos que tener esa certeza y destacar lo que la Biblia afirma, que hay un solo Dios, no hay otro Dios. Es uno indiscutible por sobre todas las cosas, y como lo dice Pablo, hay uno solo que media entre Dios y todos los hombres, Jesucristo. Entonces esto es muy importante para cada uno de nosotros. Ya Deuteronomios dice, esto les ha sido mostrado para que sepan que el Señor es el verdadero Dios y que fuera de Él no hay otro. No hay otro. Hay muchos dioses falsos, pero fuera de Él, porque es el único que cualifica para todas las cosas. Nuestro Dios. Los otros apenas son dioses con minúscula, podemos decir, para destacarlo de una manera. Y vamos a hacer un poco de recordatorio, un poco de historia bíblica para resaltar esto, que es tan importante. Allí en la eternidad había uno de los seres favoritos de Dios llamado Lucero. Este Lucero se rebeló ante Dios pretendiendo ser Dios. Tenía pretensiones muy altas y eso trajo división. Entonces tenemos que aprender una lección. Toda rebelión trae división. Toda rebelión trae división. Y esto trajo una guerra espiritual. Esto es la guerra espiritual. Este Lucero creó su propio reino y es el rey de las tinieblas, el rey de maldad, por así decirlo. Ese sería su reino y sería su Dios con minúscula. Creo que no lo voy a repetir más porque creo que diferenciamos bien nuestro Dios y los dioses falsos. Fue expulsado y arrojado de la tierra. Dice Isaías 14, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es una profecía para ese Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y sigue hablando, y me voy a Ezequiel, capítulo 28, y dice, tú eras lleno de sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Fíjense cómo era.
lucero. ¿Cómo lo describe? Sigo leyendo más adelante. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que en ti se halló maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste de iniquidad y pecaste. Por eso yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Yo soy hermoso, pero no me enaltezco. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Espanto serás por siempre. Espanto serás por siempre. O sea, es una breve descripción de lo que es este lucero. Y esto hizo una guerra espiritual. Una guerra de dioses, una guerra entre los dioses falsos y Dios. ¿Por qué Dios no va a entablar la guerra contra ellos? Porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Pero estos sí entablaron esta guerra contra Dios, una guerra de dioses, podemos decir, y los que ambicionan serlo, una guerra de altares. ¿A quién hay que adorar? ¿A quién hay que adorar? O sea, para entender un poco, Satanás tomó el dominio de la tierra y la dividió con sus ángeles caídos por categorías, porque Él no es omnipresente. Dios sí lo es, pero como Él no es omnipresente, no puede estar en todos lados, necesita de sus demonios para estar controlando distintos lugares. Lo dividió por categoría. El viernes en la reunión de hombres compartí un poco este pasaje, pero estas categorías dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, el mayor, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad. 4 categorías. Para controlar, sus ángeles caídos lo usan para eso. Ahora, esos dioses territoriales exigen de la gente, exigieron siempre, lo siguen haciendo, ofrendas y ¿qué? Y adoración. Ofrendas y adoración. Ahora, estas ofrendas podrían ser frutos de la tierra, sangre de animales, sangre de humanos. No varió, no es que la antigüedad era eso. Sigue siendo exactamente igual. A mayor ofrenda entregada, mayor poder y mayor influencia sobre los territorios que les han sido asignados. Por eso es tan importante la adoración. Estas ofrendas irían de menor a mayor valor. Siempre en cada región ese espíritu adorado demanda de esas ofrendas en el lugar. Por eso era necesario quemar ofrendas, levantar un altar en un lugar alto. En un lugar alto, visible. Hemos visto muchos lugares altos. Nosotros íbamos a una ciudad donde teníamos una obra al lado de Chiclana, a la frontera, a 20 kilómetros, sobre una montaña había o está un pueblo llamado Medina Sidonia. 3000 años de historia el pueblo. Cuando los fenicios llegaron a Cádiz, 20 kilómetros, 25 de Medina Sidonia, bueno, no era Cádiz, era Gadir al principio, después fue Gades, es la tercera ciudad, trimilenaria la ciudad. Entonces, ¿qué necesitaban? Rendir culto al Dios de ellos y sacrificar toros. ¿Qué vieron en el lugar alto? Medina Sidonia. Llegaron hasta allá y allí la arqueología encontró monedas del toro o de toros, que eran el símbolo de ellos, porque entregaban ofrendas y sacrificaban en lugar alto.
En Chiclana mismo está la cúpula de Santa Ana, sí. Santa Ana es la abuela de Jesús. ¿No sabían que Jesús tenía abuela? No solamente tiene madre, porque Ana es la madre de María. Entonces, como una ciudad marítima, los marineros veían el lugar alto, que estaba la cúpula, iban a rendir sacrificio y entregaban ofrendas en el lugar alto. En Gibraltar, en Punta de Europa, un lugar se llama Punta de Europa, en Gibraltar, terreno inglés, hemos ido en el lugar alto, más alto de Gibraltar. Ya Gibraltar es alto, pues está entre montañas. Sí, en una montaña gigante, la Roca. No Dwayne Johnson. Allí hay un lugar construido, una mezquita. Miren los musulmanes como saben también. Ahora, hermosa se veía por fuera, pero infranqueable, rodeada de muros. Nadie entraba. Lugar alto. Y así muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué? Porque está establecido por Lucero desde un principio que debería ser así. Entonces, allí erigían algo, levantaban desde una piedra hasta muchas piedras según los requerimientos del dios pagano. Ellos determinaban cómo tenía que ser. Ahora, estos altares eran necesarios, ¿para qué? Y son necesarios para hacer ir a la gente periódicamente, entregar las ofrendas y pactar por su vida, por sus familias, por pueblos, por naciones, etcétera, etcétera. Satanás hace eso para prolongar la memoria de ese altar y usarlo siempre para hacer un pacto. Cada provincia, cada pueblo, nuestra nación está entregado a dioses falsos. Te guste o no le guste, a quien quiera está entregado. Si no, los patronos y todo lo que existe son dioses falsos. Está pactado, todo es así, en todos lados casi. Ni que hablar en España. Ahora, ese es prolongar esa memoria según Satanás de ese altar. Es un plan diabólico para que se adore a esos dioses falsos, templos de dioses falsos. Entonces esa guerra espiritual es una guerra de dioses, una guerra de ofrendas, una guerra de altares, de templos y sacerdotes. Breve historia de cómo surgió cada una de estas cosas. Ahora, ¿qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio, de muerte, de adoración y de ofrenda. ¿Cómo lo que hemos viajado al costado de las rutas nuestras, entradas, salidas de pueblos y ciudades, altares, muchos altares, en algunos lugares la difunta Correa y mucho más del Gauchito Gil? ¿Y qué va la gente? Entrega ofrendas. Cuando estuvimos en Mercedes, que está la cuna de Gauchito Gil, ahora está todo destruido eso, acá era la pobreza extrema en ese lugar, pero había ofrendas. Y después fuimos al pueblo que no me acuerdo cómo se llama, al lado de Mercedes, San la Muerte, el templo de San la Muerte. Era todo lujo. ¿Y Satanás qué va a querer? Satanás mismo, el templo a Satanás. Y había mucha ofrenda y ofrendas caras. Porque necesitan de ofrenda. La adoración necesita de ofrenda. Por eso nosotros no ofrendamos de esa manera. No tenemos ese lugar alto. El lugar alto para nosotros es el Señor, alto y sublime. Pablo dice a los romanos: así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No necesitamos llevar otro tipo de ofrenda. Vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto
racional, y después dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Qué interesante, ¿no? Ahora, cada vez que la gente se acerca a adorar a esos lugares, hay ofrenda. Entonces, no se puede ser un adorador de Dios si no hay ofrenda. Es muy importante esto. Y nosotros tenemos muchas veces como cristianos esa lucha, esa dicotomía: quiero adorarlo, pero no quiero ofrendar. Entonces Jesús dice: no podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, que en el griego es mamón, y es el único que Dios le llama Señor, a Él mismo y a las riquezas. No hay otro que le llame Señor, porque el poder del dinero es tremendo, es un poder espiritual. Yo puedo tener mucho dinero, pero tengo que tenerlo debajo de mis pies. Puedo tener menos dinero, pero si lo tengo sobre mi cabeza me está oprimiendo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender cómo es? Porque está dominándome. No está prohibido tener riquezas mientras yo no las adore. Tiene que estar siempre debajo de mis pies. Ahora, el primer templo, ¿quién lo levantó? Noé. Después que salió del arca, levantó un altar y ofreció sacrificios, holocaustos. Después lo vemos en Abraham. Abraham, donde iba, levantaba altar. Y después lo hizo Isaac, levantaba altar. Y Jacob levantaba altares. Miren qué importante es levantar un altar al Señor. Es de suma importancia. Ahora, al recorrer toda la historia bíblica, podemos ver que muchos levantaron altares, de tal manera que cuando Pablo estuvo en Grecia, había un altar al Dios no conocido. Miren qué ridículo. Por las dudas al Dios no conocido. Y Pablo se sorprende y aprovecha ahí para la batería de mensaje que lanza. Dice: el Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco, es aquel que dio la vida, bla, bla, bla. Y algunos se convirtieron, porque es difícil a veces, porque el príncipe de este mundo tiene enceguecido el entendimiento. Se adora cualquier cosa. Y cualquier cosa que se adore que no sea Dios, se lo está adorando a Él. Así de simple. De lo demasiado evidente, brusco que te puedan mostrar, hasta las cosas más sencillas. Si yo no adoro a Dios, ahora el culto a estos dioses eran inmorales, eran sanguinarios, se ofrecían los frutos de la tierra, pero sacrificios de animales, de hombres, de mujeres, de niños. Se ejercía la prostitución en los templos, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Y el verdadero Dios, ¿qué necesita? Una verdadera adoración con manos limpias y un corazón puro. Dios no exige otras cosas. Por eso es de tremenda importancia edificar un altar en mi vida personal, en tu vida personal. Que sea una verdadera ofrenda de adoración al Señor. Guerra de altares. Nosotros hemos vivido una experiencia tremenda estando en Chiclana de la Frontera. Con la congregación comenzamos a hacer 90 días de adoración. Todos los días en un determinado horario nos juntábamos a adorar al Señor. Porque sabíamos que a través de la adoración suceden cosas tremendas. No fue casualidad que en 2 semanas, un poquito más, salió a la luz una secta satánica que estaba a pocas cuadras del templo. Salió en televisión, en todos lados.
Días anteriores nos habían manchado todas las ventanas del templo y la puerta con sangre. No es casualidad. No es casualidad. Porque se desata el poder de Dios en la adoración y esa secta desapareció. Porque ¿quién va a prevalecer siempre en una guerra de altares? ¿Los dioses falsos? No. Por eso no basta con tener buenas intenciones para agradar a Dios. Ya hablé de agradar a Dios 9 mensajes. Ahora, ni siquiera tener buena música. A ver Ezequiel y Brenda no me peguen. Danzas y canciones. Esto es muy importante y hay que hacerlo con excelencia. Ahora apláudanme ustedes dos. Siempre con excelencia. Pero si no se hace con un corazón puro, una vida santa, consagrada, dedicada, no tiene validez para el Señor. No tiene validez para el Señor. Abrir nuestras vidas a una adoración para agradar al Padre garantiza que el Padre nos usará con poder en nuestras vidas. Una vida rendida a Jesús, sabiendo que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Lo dice así Pablo en 2 Corintios: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y Jesús dice en Juan: les digo la verdad, del grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Morir para que Cristo sea en nosotros. Una verdadera adoración. Por eso hay que adorar a Dios, adorar a Dios. Lo decía el domingo pasado, porque Dios busca adoradores. Busca adoradores. En la adoración hay sanidad, hay libertad, hay restauración. Se convierte gente, porque no es de nosotros, es el Espíritu Santo. Nosotros lo hemos vivido. A ver, no te lo digo porque se me ocurre decírtelo, porque lo leí en algún lugar, lo había leído, pero lo hemos experimentado. De gente sanarse mientras adorábamos, gente que después se entregaba al Señor. ¿Y quién le predicó? Es el Espíritu Santo. Dios hace la obra. Dios hace la obra. Miren, si Satanás sabía tanto esto, que la tentación de Jesús le dijo: te daré todo, si postrado me adorares. Mirá dónde apuntaba Satanás. Si lo que busca es adoración. Lucero quiso ser igual que Dios, era hermoso, pretendía ocupar el lugar de Dios y fue arrojado y siguió buscando adoración de alguna manera, no importa los medios, pero adoración tiene que recibir, y de hecho de muchos lo reciben. Si no, en los santuarios no habría tanta gente. La puerta que requiere el mayor sacrificio para entrar nos llevará a un mayor crecimiento, a un nivel mayor. Por eso se trata de pureza en la comunión con Dios. Adorar es tocar el corazón de Dios, hasta reflejar la misma gloria de Jesús. Eso es adoración. No son leyes exigentes, no son decretos elaborados, no son rituales por cumplir. No se trata de eso, es encontrarse con Dios y con su palabra de vida, por sobre todas las cosas, como dice Marcos. Pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Todas las críticas recibió en ese momento, pero Jesús dijo que eso iba a quedar en memoria de ella por toda la generación, y lo estamos predicando 2000 años después. Porque era verdadera adoración, no era otra cosa.
Todos los religiosos que estaban ahí estaban en otras cosas. ¿Qué hace esta mujer? Oh, no sabes qué. Una boquita. Adoración. Que ella era un corazón agradecido. El corazón de un adorador tiene que ser un corazón agradecido. Por todo, por todas las cosas. El mismo episodio nos da datos más relevantes en Lucas, capítulo 7. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, pecadora, ese pecador no tiene perdón. A saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Tremendo acto de adoración. Nos centramos mucho más en el frasco de alabastro de perfume caro. Era el sueldo de un año de un trabajador. Miren si habrá sido caro. Pero lo más destacable para Jesús, derramar sus lágrimas, derramarse ante Él. No le importó el fariseo, no le importó el que dirán, entró a la casa del fariseo, porque sabía que Jesús estaba allí. ¿Sabemos dónde está Jesús para entregar todo en nuestra vida cada día? ¿Lo sabemos realmente? Esas lágrimas expresaban arrepentimiento. Adorar al Señor es traer lo más preciado que tenemos y derramarlo sobre Él. ¿Por qué lo más preciado? Porque lo más preciado se puede convertir en un Dios, en un ídolo. Muchos empezaron bien y se llenaron de cosas preciadas y adoraron más lo preciado que a Jesús mismo. Predicadores, cantantes, músicos, empresarios, de todo tipo. Oh, gracias Señor por esto. Ay, se llenaron de fama, de éxitos, de un montón de cosas y se olvidaron porque lo más preciado pasó a ser lo que tuvieron y no Dios. No lo pusieron debajo de los pies, sino se les subió a la cabeza. Por eso es tiempo de restaurar la adoración. Tiempo de restaurar la adoración. La gente está tan necesitada que fabrica ídolos constantemente para buscar una salvación. Es por eso. De todo tipo, todas las culturas, en todas las naciones, sucede lo mismo. En todos lados. Y eso lo que produce es mayor esclavitud espiritual, ignorancia y destrucción. En Primera Reyes 18 tenemos el relato donde estaba Elías allí y desafió públicamente a los profetas de Baal, diciéndole que hagan caer fuego del cielo y para que consuma el holocausto que tenían preparado. Aceptaron el reto los 450 profetas de Baal, comenzaron a los gritos desaforados, cada vez gritaban más, pataleaban, lloraban, se laceraban y no pasó nada. En el Monte Carmelo, tenemos que saber que ese Monte Carmelo era un monte donde se había dedicado para levantar un altar de adoración a Jehová de los ejércitos. Y ahora se estaba rindiendo culto a Baal. Entonces, Elías no lloró, no pataleó, no se laceró, simplemente oró. Cayó fuego del cielo, consumió absolutamente el holocausto, el agua, todo, porque estaba restaurando el altar de adoración. Después agarró los 450 profetas de Baal, los llevó al arroyo de Sison y los degolló a todos. Ahora también hacía 3 años que no llovía en ese lugar. Y el pueblo de Israel era incapaz
incrédulo, terrible. Después de ver todo esto que vio, comenzaron a creer nuevamente. Y Elías oró y volvió a llover. La falta de adoración trae sequía espiritual en nuestras vidas. Eso es así. Es necesario restaurar el altar de adoración. Lo que hizo Elías fue una guerra espiritual, una guerra de altares. ¿Quién prevaleció, como dije antes? El Dios creador de los cielos, el único y verdadero Dios, al cual cada uno de nosotros adoramos y seguimos. Dios prevalece en la adoración porque recibe aquello por la cual fuimos creados, para adorarle. Cuando Jesús realmente es el Señor, el Kyrios, como dice en el griego, el amo, el supremo, el dueño, el soberano, y solo Él es el que recibe adoración en nuestras vidas, se desata algo precioso, maravilloso sobre cada uno de nosotros. Y en ese tiempo decir que Jesús era el Kyrios es peligroso, era peligroso, porque el César era el Kyrios. Y todo el saludo no era, hola che, ¿cómo te va? ¿Qué decís? El saludo, César es el Kyrios, César es el Kyrios. Y los cristianos comenzaron a decir, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Kyrios. Ahora, por eso hay que levantar un altar de adoración al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y para terminar, decir que adoración es rendición. ¿Vieron una pelea, una guerra, un boxeador, tiran la toalla? Hay que tirar la toalla y decir, Señor, hace vos. Me ganaste por punto, por nocaut, por como sea. O una guerra, presentan rendición, o les levantas las manos y decís, basta, no doy más. Es rendición. Adoración es rendición. La palabra más usada para adoración en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra shakha, que significa postrarse, especialmente como homenaje o realeza a Dios. Significa arrodillarse, dar culto, encorvar, humillar, inclinarse, postrarse, rendirse, reverencia. La palabra más usada en el Nuevo Testamento es proskuneo. Y significa besar, o como el perro lame la mano de su amo. Eso es lo que significa adoración. Agazaparse, postrarse en homenaje, en reverencia, suplicar. Adoración es rendición. Una que vengo, canto un par de canciones y me fui y cada vez es rendición al Señor. Eso es adoración. Un adorador real ama y sirve a Jesús, no importa en el lugar donde se encuentre. No importa el lugar donde se encuentre. David era un adorador por excelencia y mientras cuidaba ovejas y pastoreaba las ovejas era un adorador. Escribió los hermosos salmos. David, sirviendo de soldado en el ejército, adoraba al Señor. David, siendo rey ante su trono en el palacio, tenía que adorar a Dios. El mejor ejemplo para nuestras vidas. Cuando hay un corazón sincero y acepta el llamado con responsabilidad, como lo hizo David, adora al Señor. Adora al Señor. David era especial, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque había tocado el corazón de Dios adorándole. Adorándole. Ya fuera que adoraba tocando el arpa, guerreando, defendiendo el nombre de Jehová ante sus enemigos, escapando desesperado en sus desiertos personales, porque lo querían matar, adoraba a Dios. Siempre adoraba a Dios. Su adoración era tal que no importaba el momento que atravesaba, y escribía
Y podemos leer tantos salmos que expresan, aún sin entender la situación, ni comprendía lo que pasaba, pero Él era Dios. Sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y lo adoraba. Como decía el otro día en el tabernáculo, 24 horas de adoración, porque era lo mejor que podía hacer. Había comprendido esto. Él se desprendía de aquellas cosas que le impidieran tener comunión con Dios. En un momento hasta la ropa se quitó. David descubrió ese gran secreto mediante la adoración a Dios. Su deleite era vivir en la presencia de Dios, tal manera que prefería estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Adoración. El verdadero adorador no tiene reservas ni condiciones. Adora. Punto. Adora al Rey. Y Dios quiere y le agrada manifestarse a través de ¿qué? De la adoración. Fuimos creados para adorarle y cantarle alabanzas. Podemos estar sirviendo, ofrendando, haciendo un montón de cosas, pero no tenemos un corazón sincero, puro, integridad. No podemos. No hay resultados. La adoración suprema es lo mejor que puede suceder en cada hijo, cada hija de Dios, cada familia, cada congregación. Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cuando Jacob se fue de Labán, Rebeca había robado los ídolos del padre. Ídolos, los mismos que creó Lucero. Y los descubrió el padre y los siguió no sé cuánto tiempo para recuperar los ídolos. ¿Cuánta gente hace cosas extraordinarias, tremendas, para ofrendar y adorar un ídolo? Y nosotros tenemos al Dios, creador de los cielos y la tierra, al Todopoderoso, al omnisciente, omnipresente, omnipotente, al único verdadero Dios, a Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres. Y nos cuesta tanto adorar. Somos tan reacios, tanto cuestionamiento. ¿Qué le diremos al Señor cuando tenemos en su presencia? No, estaba apurado. Se me quemaba la comida. Tengo que hacer el asado. Adoración es algo serio. La vida cristiana es algo serio. Maravilloso. Extraordinario. Señor, gracias por tu gran amor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Qué bueno es aprender y tener el hábito de adorarte. Levantar un altar de adoración en nuestro corazón. Poder adorarte sin condiciones, sin reservas, sin cuestionamientos. Adorarte. ¿Podemos tener momentos malos? Claro que sí, por supuesto. Pero levantarnos para adorarte. Para adorarte a ti, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Que cada uno de nosotros aprendamos a llevar a cabo esto en adoración. En adoración. Forma personal, familiar, congregacional. Padre, toda la honra, toda la gloria, toda la majestad es solo para ti.
no hay otro fuera de ti. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén, amén, amén. Nos preparamos ahora para compartir la Santa Cena.